Un tema que seguramente nos toca a todos. No sé cómo estarás hoy, cómo habrás venido, seguramente con situaciones. Todos a lo largo de la vida transitamos situaciones que nos hacen la vida a veces más dura, más difícil. Y sentimos muchas veces que no podemos más, que decimos no tengo fuerzas para enfrentar lo que viene por delante. El apóstol Pablo escribió en una de las epístolas a la iglesia de Filipos, Filipenses capítulo 4, versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Gracias a Dios por esta promesa, gracias a Dios porque Él nos alienta a avanzar más en medio de la situación que transitamos. Y para entrar un poco en el contexto, quiero contarte que el apóstol Pablo escribió este pasaje después de transitar una prueba dura. Acababa de salir de una tormenta en el mar Mediterráneo. Dios lo enviaba hacia Roma con un objetivo. Él estaba preso por haber padecido justamente como hijo de Dios el querer transmitir palabra de Dios, el mensaje de Dios. Él estaba preso y viajaba de Cesarea hacia Italia. Dios lo enviaba con una misión. Él iba acompañado por Lucas y por un hermano descrito ahí en la palabra de Dios llamado Aristarco, que era de Tesalónica. Viajaban en un barco que llevaba justamente prisioneros. Destino final, el Coliseo otomano, amarran en Sidón, cambian hacia un barco egipcio que transportaba cereales y salen a navegar hacia otro puerto. El relato dice que les costó mucho llegar hacia ese puerto porque se desató una gran tormenta. Este tipo de barcos, los barcos que transportaban cereales en este caso, eran barcos muy fuertes, pero a la vez eran pesados. Tenían una longitud promedio de unos 30 metros de largo y llegaban a pesar unas 1000 toneladas, es decir, no estaban preparados para afrontar grandes tormentas. En ese tiempo los peligros de navegar en esa época del año probablemente era entre el otoño a invierno, con luz natural muy pobre, tenue, noches largas, una densa niebla, seguramente vientos fuertes, lluvia torrencial hasta tormentas de nieve. Y Pablo, nuestro apóstol, por viajar, justamente por este encomendado que tenía de parte de Dios, él tenía experiencia en viajes. Quizás no era un experto, pero tenía conocimiento. Advierte al capitán de la tripulación sobre los peligros de navegar en esas condiciones. Pero ¿qué sucedió? Como tantas veces sucede en nuestras vidas. Ellos no escucharon el consejo de parte de Pablo, siguieron adelante, levantan anclas. Eso está en el libro de Hechos, capítulo 27. Dice que zarpan hacia otro puerto y días después dio contra aquella nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y se desató una verdadera tormenta. Esto refleja lo que tantas veces nos sucede a nosotros en nuestra propia vida. Perdemos la visión, ¿sí? Perdemos el destino, perdemos las fuerzas, perdemos tantas veces la esperanza. Cuando confluyen uno o dos factores en nuestras vidas, muchas veces logramos salir adelante, pero en tantas ocasiones, como es una tormenta de este tipo, confluyen factores climáticos, influye también nuestro estado de ánimo en lo que vivimos y tantas veces estamos desahuciados. Si son pocos factores, quizás salimos adelante, pero cuando hay una confluencia como es la fuerza del mar, el viento, las olas, no podemos salir adelante. En Hechos, capítulo 27, versículo 20, dice:
Como pasaron muchos días sin que apareciera el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Esto lo describe probablemente Lucas, el autor de Hechos, quien era el fiel compañero en este viaje de Pablo. Como pasaron días sin ver el sol, sin ver la luz, sin ver ni siquiera de noche las estrellas, perdimos toda esperanza de salvarnos. Qué complejo es cuando sentimos que no podemos salvarnos. Qué difícil es cuando sentimos que nuestra situación no da para más. Es un sentimiento que surge de dentro nuestro y tantas veces nos es difícil manejar. Por más que creas en Dios, que tengas toda tu esperanza en Él, como tantas veces digo, hay que estar en esos zapatos, hay que estar en esa barca, hay que salir adelante a pesar de lo que tenés por delante. Entonces ellos transmiten esto, fue muy difícil, perdimos toda esperanza. 14 días sin sol en alta mar te quitan toda esperanza. Y trasladalo a lo de todos los días en tu vida. 14 días de conflicto, 14 semanas, 14 meses, hasta a veces la espera es tan larga y el trabajo que tiene que hacer el Señor en nuestras vidas es tan importante y a la vez tan prolongado que pueden ser años de espera sin ver un rayo de sol en nuestras vidas. La tripulación que hizo en esa instancia, hizo todo lo que habían aprendido que deberían hacer. Para hacer frente a esta situación, tiraron todo, las cargas, lo que llevaban, hasta los alimentos, las bebidas. El objetivo era salvarse y la barca estaba allí de un lado hacia otro, yendo y viniendo. Los marineros finalmente se rindieron. Un poquito más adelante, en unos versículos, avanzamos hacia el versículo 21 y 22 de Hechos 27, dice: llevábamos mucho tiempo sin comer. Pensá vos, tantos días por desprenderte de la carga sin poder alimentarte, una necesidad básica. Así que Pablo, aquel que llevaba el valor en medio de esa situación, se puso en medio de todos, dice la palabra, y dijo, presta atención, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Ahora los exhorto a cobrar ánimo porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. En esta instancia todos estaban desahuciados. Vos en medio de tu situación sentís que no podés más. Tu familia, tu entorno, los que te rodean, hasta están totalmente desanimados, desorientados, aturdidos por la situación que nos toca vivir a cada uno en lo personal. Y siempre hay un Pablo, siempre hay un hombre de Dios que nos alienta a seguir adelante más allá de. Siempre hay una persona que Dios va a poner en tu vida, que te va a guiar, que te va a aconsejar, que te va a alentar a seguir adelante. No por fuerza propia, no por mérito propio, sino porque es Dios quien guía nuestro barco. Es Dios quien nos lleva a destino. Entonces fue Pablo, en este caso, quien tomó valor y puso las cosas en claro. Sabes que vos podés ser un Pablo en el medio de la situación que vivís, que enfrentás en tu medio. Podés ser aquel hombre de valor que se levante en medio de la situación adversa y ponga las cosas en claro, pero porque Dios te pone las cosas en claro en tu vida. Entonces fue Pablo quien dijo, ahora los exhorto a cobrar ánimo.
Pensá un poquito en esta situación. Vos venís afligido, venís complicado y tenés encima a alguien que te venga y te exhorte. ¿Cómo te sentís? Decís, no, esto no es para mí. Yo no. Esto no lo voy a escuchar. Esto no lo voy a aceptar porque yo soy bueno. Porque soy una persona que tengo las mejores intenciones en mi vida. Entonces, esto que me toca vivir es totalmente injusto. Sabés que muchas de las cuestiones que vivimos con una mirada no solo positiva, sino quiero ir más allá, porque humanamente podés ser más o menos positivo, pero sí con una mirada, una visión espiritual, Dios te va a enseñar y te va a transmitir lo que Él te quiere transmitir. Él te va a llevar y a transportar en medio de esa situación, por encima de esa situación, hacia un mejor lugar. Y eso te lo da la comunión con Dios, el compromiso con Dios, el prestar oído a Dios en medio de la circunstancia. Entonces Pablo los exhortó, no los mimó, los sacudió, les dijo, muchachos, es esto o morir. ¿Qué quieren hacer? Arriba, adelante, los exhorto a cobrar ánimo porque ninguno de ustedes perecerá, solo se perderá el barco. Notá este contraste que hay entre los tripulantes, aquellos que, el capitán del barco, los marineros, que tenían experiencia y se dieron por vencido, en contraposición con un apóstol Pablo, con cierto conocimiento, con relativa experiencia en viajes, pero portador de valor. Ahora, ¿qué es lo que Pablo sabía que yo hoy tengo que saber para que Dios me dé paz en medio de mi adversidad? Es decir, ¿qué les dijo Pablo a los tripulantes en esa instancia? ¿Qué es lo que tengo que saber yo como hijo de Dios para poder entender aquello que Dios quiere enseñarme? Dijimos, Pablo los exhortó. Hubiera sido conveniente haberme oído. Sabés que las advertencias de parte de Dios nos quitan muchas cargas de encima. Sabés que el consejo de parte de Dios, que puede venir a través de la palabra, pero también puede venir a través de un mensaje, puede venir a través de un hermano que sea espiritual, que tenga una visión clara, porque Dios le da visión. Y no hablo de visiones, de imaginarnos cosas, sino de tener una visión clara en medio de la situación. Eso nos va a ahorrar muchos problemas, muchos conflictos. Por eso es tan importante tener sensibilidad delante de Dios. Oídos sensibles, un sentido agudo, una visión preparada para conocer el plan de Dios a pesar de la circunstancia que vivimos. Dice la palabra de Dios que Dios al que ama disciplina. Dios al que ama lo tiene en cuenta y ese tenernos en cuenta es tantas veces el dolor que atravesamos, la circunstancia que vivimos. Pero hay un futuro lleno de esperanza para el Hijo de Dios. No termina todo aquí en la tierra, no termina en ese problema que vivís hoy, sino que esto va mucho más allá y Dios tiene preparado un gran potencial en tu vida, pero es necesario atravesar una tormenta probablemente. Puede ser que la tormenta que hoy atravesás no sea el resultado de una decisión tuya, sino de terceros. O quizás la tormenta que hoy te toca vivir es por no haber escuchado la voz de Dios o por no haber seguido el consejo bíblico. Se puede dar por un factor o por otro, porque alguien tomó una decisión que te afectó a vos o porque vos
dejaste de decidir o porque no tuviste en cuenta, a pesar de ser hijo de Dios, ese consejo, esa voz que te habló en tiempo oportuno y desoíste. Dios no busca castigarnos, ¿sabes qué? Dios busca guiarnos, Dios busca enseñarnos, Dios busca también capacitarnos y el destino siempre es bueno. El puerto es seguro porque viene de parte de Dios. Tantos factores que a veces nos afectan y tomamos en cuenta que creemos que son pequeñeces, pero finalmente no lo son. Y hablo de decisiones a corto, mediano o largo plazo. Hablo de mentiras. Hablo de engaños. Y podés decir, pero ¿qué me estás diciendo si yo soy hijo de Dios? Sí, caemos. Podemos caer en este tipo de situaciones que nos alejan de la voluntad de Dios. Cuestiones que no convienen, relaciones que no convienen, amistades y tantas otras cuestiones que sabemos que existen y que no nos llevan a un puerto como hijos de Dios. Entonces, ¿qué dijo el apóstol Pablo a los tripulantes que les ayudó a construir una esperanza? Versículos 23 al 25, mirá lo que pasó. Algo sorprendente. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Sabés que Pablo tenía un gran compromiso con Dios. Él tenía un sentido de pertenencia, decía, pertenezco a Cristo. Ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, sino por la eternidad, dice este precioso himno. Entonces, se me apareció un ángel de Dios a quien sirvo y a quien pertenezco y me dijo, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque es natural que en medio de las circunstancias sintamos miedo. Es natural que en medio de la incertidumbre sintamos temores. Y esto yo lo traslado independiente de quién seas o no, de tu edad, de tu factor económico, de tu complejidad familiar, sea mayor o menor, es para todos. Porque esto aplica a un estudiante que tiene por delante un examen difícil o un examen cualquiera y sienta temores. Todos lo hemos vivido. Y esto también aplica cuando estás ahí rendido delante de Dios, esperando una noticia que sabes que puede ser compleja para tu vida, pero Dios te alienta, Dios te sostiene y Dios te fortalece. Entonces el ángel de Dios se apareció y dijo, no tengas miedo, Pablo. Por más que esta carga sea pesada, por más que vaya todo en contra, ni siquiera tus compañeros de navegación te acompañes, Pablo, no tengas miedo, yo estoy contigo. Dios ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Qué bueno es sentirnos completos en Dios. Qué bueno es sentirnos que a pesar de que la embarcación de todos los días se sacude de un lado a otro, nuestro contingente está seguro porque lo guía Dios. Tu familia, tu hogar, tu trabajo, tu situación, todo en manos de Dios. La mejor garantía de parte de nuestro Dios. Entonces Pablo los alentó, dijo, tengan ánimo. Mi fuente de ánimo se puede agotar porque no somos perfectos, somos humanos. No tengo fuerzas para levantarme. Yo creo que vos estás pensando en este momento en lo que estás viviendo de manera personal. Como aquellos tripulantes de la navegación, podés pensar, hice todo lo que tenía que hacer. Yo creo que no me equivoqué en nada. Ajusté todo lo que tenía que ajustar en mi vida.
Seguí las indicaciones de los profesionales, al pie del cañón lo que el médico me indicó, ajusté las cuestiones económicas en mi familia, en mi entorno, pedí consejo, oré, ayuné, hice todo. ¿Qué más tengo que hacer? Y tu situación no cambia, tu mar sigue revuelto. Seguramente sea parte de lo que vos hoy estás viviendo. El pronóstico no cambia, el diagnóstico no cambia, el presupuesto no cambia y estamos allí, en medio del mar Mediterráneo, de un lado para otro, sin saber hacia dónde vamos. Tenemos que tener esta seguridad, esta confianza, que si Dios envió el ángel a Pablo, también va a enviar un ángel a tu vida, ¿sí? Si Dios en medio de la dificultad supo guiar la situación, puso personas correctas, como tantas veces digo, estar en el lugar correcto, en el momento correcto, tantas veces nos quita muchos dolores de cabeza, muchas situaciones. Hay que saber estar en esa situación, hay que saber confiar, pero sabés que Dios también nos da discernimiento, nos da sabiduría, Dios nos da entendimiento, Dios nos da un entorno que nos acompaña porque no estamos solos. Dios te da consejo a través de un amigo que tenga principios bíblicos, Dios te va a enseñar a través de tantas situaciones que giran en nuestro alrededor y que quieren llevarnos a un final feliz. Y que el final feliz sea dado por Dios, no por una cuestión circunstancial de momento y nada más que eso. La felicidad, el gozo, la plenitud la vamos a encontrar en Dios y solo en Él. Así que si Dios envió el ángel a Pablo, Dios también va a enviar su ángel hacia ti. Ahora, ¿cuál era la misión que Dios le había encomendado a Pablo? Tampoco para Pablo, desde el punto de vista humano, fue fácil, porque él, plena confianza en Dios, todo por Dios, y sufrió prisión. Sufrió el castigo humano de querer transmitir el mensaje de salvación. Pero ahí no termina la cosa. El Evangelio tenía que ser llevado hacia Roma, hacia Italia. Y Pablo no había terminado su misión, entonces, por ende, él sabía que Dios lo iba a guardar y que el barco no se iba a hundir. Esto también es difícil de entender porque vos podés pensar, a ver, estamos en un barco, en una embarcación, en el medio del mar, me están diciendo que se va a hundir, que se va a perder, el barco, porque ahí dice la palabra de Dios que el barco se perderá, se iba a perder todo lo material, pero ninguna vida iba a perecer. Humanamente no tiene lógica y no tiene sentido. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor, tu Dios. Hermosa promesa. ¿Qué nos queda a nosotros? La palabra de Dios está escrita, está reflejada, la vivimos, la sentimos y la experimentamos. Pero hay una parte que le toca a Dios en tantas cuestiones de nuestra vida, pero hay muchas partes que nos tocan a nosotros, de las cuales nosotros tenemos que tomar desafío y responsabilidad y ser también cautos en cómo vivimos. Esas aguas no te van a ahogar, ese fuego no te va a quemar, pero seamos también sabios y tengamos discernimiento en cómo nos movemos
en lo de todos los días. Porque si yo me acerco al fuego, tengo posibilidad de quemarme. Si yo quizás no soy habilidoso en medio del agua, no sé nadar y me meto más de la cuenta y me voy a ahogar. Sí, es promesa de Dios. Dios va a mandar sus ángeles a que me recojan, me sostengan y me levanten. Pero hay una parte que nos toca a nosotros, a cada uno de nosotros, que es ser sabios en nuestras decisiones, que es ser entendidos en lo que nos toca vivir. Entonces, palabra de Dios, una vez más, no temas. No temas porque yo te redimí, yo ya te perdoné, yo te saqué de la situación más complicada de tu vida, que era el pecado. Eso yo ya lo hice. Tenés el perdón de pecados a través de la sangre de Cristo. Pero hay más. La vida se trata de mucho más que fe y de aceptar a Cristo, que es el paso principal y crucial para cambiar un estilo de vida en la vida de cada uno de nosotros, que es vivir conforme al modelo de Dios, que es vivir en el temor de Dios. Y esto involucra muchas cuestiones, pero bueno, acá el concepto es no tener temor porque Dios ya escribió todo en nuestras vidas. Todo ya está redactado, ni un solo día de más, ni uno de menos tendremos para vivir porque Él ya preparó todo de antemano. Entonces el ángel le dijo a Pablo, no teman, el ángel me visitó, no habrá pérdidas más que lo material. Cuando estamos en riesgo de vida, queremos salvar nuestra vida. Es lógico, nos desesperamos, hacemos todo lo posible, consultamos a donde tengamos que consultar, hacemos el mayor esfuerzo incluso económico para poder solventar gastos que cubran nuestra salud. Pero sabes que hay una cuestión que también nos pasa, que es que cuando ya tenemos nuestra seguridad en nuestros días, cuando nuestras vidas están ya a resguardo, tampoco queremos perder otras cosas. ¿Qué te quiero decir? Que no es fácil perder lo que con tanto tiempo, años y esfuerzo construiste. No es fácil perder el barco. ¿Por qué? Porque sabés que ese barco te llevó a un montón de lugares a los cuales vos quisiste ir. Ese barco que representa tu trabajo, que puede representar algo que te gusta hacer, que puede representar tu familia, una relación, una amistad, no la querés perder, es lógico. Entonces, una vez que estamos a salvos, ahí sí queremos todo. Señor, dame todo para poder salir a flote y conservar mi barco. Queremos conservar nuestra salud, nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos mantuvo con una esperanza en un momento. Y ahí ya parecía la esperanza haberse perdido en medio de la situación que ellos vivieron, pero también en medio de lo que nos toca vivir hoy a nosotros. Muchas veces, por malas decisiones, por no escuchar la voz de Dios, perdemos el barco. Y cuando perdemos el barco, se pierde la esperanza, y ese es un punto de encrucijada en la vida de las personas, porque cuando estamos en una encrucijada, disparamos hacia un lugar o hacia otro. ¿Qué sucede cuando estamos en un punto de conflicto, un punto de inflexión en nuestras vidas? O nos tomamos fuerte de Dios y dependemos al 100% de Dios, o hasta nos enojamos con Dios y hasta negamos nuestra fe. Que Dios nos dé ese discernimiento para poder tener un corazón sensible a Dios. Que esa llama que un día se inició en nuestro corazón persista, perdure. Isaías 26:3, hoy lo hemos escuchado, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado.
Tú, Señor, guardarás en paz, pero en una paz completa. Dios hace todo completo, Dios hace todo nuevo, Dios no hace remiendos, Dios no hace injertos, como tantas veces nosotros hacemos. Dios hace todo absolutamente nuevo. Entonces esta es la promesa también para este día. Tú guardarás en paz, pero completa, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Porque hay una perseverancia de pensamientos, porque anhelamos a nuestro Dios, deseamos a Dios, más allá de la circunstancia que pueda ser pésima, que puede ser quizás regular o que puede ser óptima. Quizás hoy vos te sientas alegre, firme, contento, satisfecho en tu vida. Gracias a Dios, gloria a Dios por eso. Pero yo sé que hay muchas personas, muchos de nosotros que estamos viviendo situaciones de conflicto, tormentas. Que esas tormentas no quiten esto que es esencial, que es buscar a Dios. Y cuando veas asomar esos vientos, cuando veas esos relámpagos allí a lo lejos, cuando veas esas nubes negras, acordate de Dios. Cuando esos vientos soplen y arrecien contra tu vida, cuando sientas que tu barco se está hundiendo, el mismo Dios que envió ese ángel a Pablo va a estar también contigo. Esa palabra se va a cumplir una vez más en tu vida. Dios te bendiga, te invito a cerrar tus ojos. Te invito a pensar en esto que hemos escuchado y que la fe se pueda fortalecer. Que puedas sentir en esta mañana esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que va más allá de la tormenta y de la situación que vivimos. Pedirle a Dios que Él tome tu causa en esta mañana, que te guíe al mejor destino. Dios te bendiga.